Bienvenidos a Blessing Indigo, el canal donde lo importante es la vida consciente. Bienvenidos a Blessing Indigo, el canal de la vida consciente. Hoy os traigo un invitado muy especial. Él es Ramón Nomar, es un especialista de la energía sexual, puesto que ha sido durante muchísimos años un actor de cine para adultos, y aquí le traigo para poder hacerle todo tipo de preguntas que ya me habéis pasado anteriormente. Buenos días, Ramón. Buenos días, Cassandra. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito quién es Ramón Nomar. Cuéntanos un poco tu historia, cómo llegas hasta ahí. A ver, explícanos un poquito. Vamos a hacer una breve introducción de lo que ha sido Ramón Nomar como personaje y luego como persona. Muy bien, porque el personaje nace cuando yo tenía 16 años. Estamos hablando de un personaje que hace 3 años dejó de existir dentro de la pantalla, me he retirado. Y pues nació de las aventuras de un adolescente que encontraba una revista del gremio y se enamoraba del sector, ¿no? Y después también creo que fue ese enganche el que me hizo pensar que podía llegar a aquello, una manera de manifestar lo que quería ser. Porque, claro, estamos hablando de que esto pasa en La Coruña, una ciudad, en el año 92, 93, era cuando empezaba yo con mis chavaladas, la testosterona por las nubes, todo eso. Y, claro, aquí no había producción ninguna. O sea, a nivel español no había casi producción. No es lo que pasa a día de hoy, que hay producciones en todos los países a un nivel brutal. Entonces, yo se lo decía a la gente no me creía y, bueno, paso a paso me fui introduciendo en la industria, primero a nivel nacional, aquí en España, después a nivel internacional en Europa. Pero en mi vida, curiosamente, yo siempre he ido proyectando. Yo sabía que tenía que ir aquí todavía, ir allá todavía. Me faltaba sacar la espinita de Estados Unidos y en el 2006, justo durante la crisis que había aquí, pues decidí ir. Y ahí me quedé hasta el año pasado. ¿Y cómo empieza esa historia de querer tú hacerte actor de cine para adultos? Tú me contabas hace un tiempo que, bueno, que un poco casi que empleaste una ley de la atracción, no sé si queriendo hacer esa ley de la atracción o sin saber, que hay mucha gente que hace ese tipo de manifestación sin ni siquiera saberlo. Es que yo de aquella no sabía nada sobre las leyes de la atracción, tampoco se hablaba tanto como se habla a día de hoy de estos temas holísticos. Y resulta que sin querer yo veía negocios o veía cosas, pero ya de niño, es algo que me ha pasado muy natural, ¿sabes? Si por ejemplo, veía un negocio que estaba funcionando en algún lado que no fuera mi barrio, decía, este negocio, si lo abren en mi barrio, va a triunfar. Y claro, una cosa es que lo abran en el barrio y otra cosa es que te lo abran en el siguiente local al lado de tu portal. Y es como, o sea, lo podían haber abierto en cualquier lado, no, ahí. Y después otro negocio que vi también me pasó lo mismo. Y con lo el tema del cine para adultos, más o menos, pues fue saliendo. Lo que pasa que no lo manifesté tan claro como había visto las otras oportunidades, ¿no? Igual los emprendedores lo llaman de otra manera a la hora de saber lo que va a pasar. Pero volvemos a la misma, ¿no? Las ideas están en el universo y tú las puedes ver, pero si no las coges y las bajas, no se van a hacer realidad. Esto me lo dijo Ramoncín, el rey del pollo frito, en un programa de televisión al que yo también asistía, que se llamaba TNT en Telecinco, ¿no? Y él también asistía como comentarista y muchas veces intercambiábamos este tipo de opinión porque él también era muy holístico en todo esto. Ah, vale. Entonces, tú, cuando ya más o menos tienes una edad cercana a la adulta, tú ya te das cuenta de lo que quieres ser. Y sí. Ahí es cuando ya... ¿Qué hace un chico de La Coruña viviendo en La Coruña? ¿Qué pasos da? Pues fue la casualidad de estar... La casualidad o el destino, ¿no? Porque causalidad. Vamos a llamarlo causalidad. Yo no creo en las casualidades, ¿no? De estar en el servicio militar, estar acabando el servicio militar en Las Palmas, en donde abren un sex shop que tenía un peep show. El peep show es esta cama redonda rodeada de cabinas donde tú ponías la moneda, una cortinita subía durante un tiempo, bajaba y tú podías ver pues espectáculos en ella. Cuando el peep show Amsterdam Sex Center, que me acuerdo perfectamente,
abrió, estaba buscando chicas y chicos para hacer espectáculos en vivo, ¿no? Tener sexo en esas cabinas. Pues fue como, abres el periódico, ves el anuncio y ahí fue el primer paso para entrar. Tú ya antes de ver ese anuncio, ¿tú ya estás un poco pensando que quieres ir a lo grande en tu carrera? O sea, ¿estás ya haciendo sin querer, como acabamos de hablar, esa ley de la atracción de que tú quieres ya dedicarte a ello, ir a lo grande, ser un actor porno, o sea, un actor de cine para adultos internacional, dar ese salto? Eso lo veo después, porque como hablábamos antes, era una industria que era tan insólita en España, que no había casi nada, que simplemente yo la atraje, pero también me vino. Ajá. Yo estaba en un destino que me apareció, ¿sabes? Y después de ahí fuimos al Salón Internacional Erótico de Barcelona, en donde hice otro casting, y delante de ese casting estaban los mejores productores y distribuidores del mundo, directores también. Entonces, ahí es donde me doy cuenta yo el potencial y hasta dónde puedo llegar. Hay muchas personas que no se dan cuenta, pero a veces el universo te va haciendo como los pasos y sabes a dónde tienes que ir, y es estar en el momento propicio, ¿no? Sí, es ¿Tú crees que estuviste en el momento propicio en el lugar adecuado? Supiste aprovechar la oportunidad que te dio el universo. Totalmente, claro. Vale, muy bien. Y una vez que ya haces lo de Barcelona, pues ya das el salto. Exacto. ¿No? De hecho, mi primera película fue en Italia, ni siquiera fue en España. Ajá. Y a partir de ahí, pues empecé a viajar por toda Europa. Y como te he mencionado antes, siempre me quedaba la espinita de Estados Unidos. Ya iré. Lo alargué yo, porque podía haber ido antes, ¿no sabes? Pero fue como... Soy una persona de tiempos, que no sé por qué tengo que sentirme de una manera para ir hacia una dirección. Ahora bien, cuando voy hacia la dirección, voy al 1000 por 1000. Vale. Soy de una manera perfeccionista, hasta para eso. Bueno, pues como tengo aquí a Ramón Nomar, un especialista en energía sexual, voy a hacerte la primera pregunta, Ramón. Sí. Cuéntanos la energía sexual, cómo la has vivido tú, cómo la vives. Cuéntanos un poquito qué piensas de esa energía sexual. ¿Crees que el ser humano necesita de esa energía constantemente? ¿No es necesario? Explícanos un poquito cómo lo vives tú. Desde el punto básico, la energía sexual deberíamos entenderla como la energía de la vida. Sin sexo, si no tenemos acto sexual, no estaríamos aquí. Entonces, eso es lo primero. Ahora, de ahí hacia donde crezca, cómo lo trabajes, lo que pueda pasar, cómo vibres con la otra persona, porque ya no hablamos de una sola vibración. Yo vibro de una manera y con otra persona vas a vibrar de otra manera. Puedes llegar a ciertos niveles de placer, de vibración, llámalo como quieras. Pero yo creo que es muy necesario, y esa es una de las razones por las que yo hacía mi negocio. Ya no era cuestión de mi propio placer, porque no soy de esa manera, sino más del placer, ya no de mi pareja, sino de la gente que pueda ver lo que hacíamos, ¿no? Porque pienso que si uno tiene esas sensaciones, puede vivir un pelín más relajado. Y a día de hoy tenemos unos estreses y unas presiones por encima que nos llevan a sitios que quizás es demasiado, en el sentido que estamos perdiendo esa conexión con la energía sexual, ¿sabes? Porque también me di cuenta de que cuando dejé la industria, puse el freno, yo estaba más cargado todavía. Date cuenta que yo estaba en Los Ángeles y allí era producción tras producción, tras producción, tras producción, un nivel loquísimo. ¿Cuántas jornadas? ¿De qué hablamos? ¿Cuántas horas hablamos? Es que la gente tiene un concepto distinto, porque las películas se ruedan muy rápido. Antes, al principio, cuando se hacían en VHS, pues sí, había unos guiones más largos, las jornadas podían ser muy largas. Lo que es el sexo en sí suele ser muy corto, 30 o 40 minutos nada más. Antes, que se utilizaban otras cámaras, que no se movían las cámaras como a día de hoy, tardabas 2 o 3 horas. Yo me acuerdo, por ejemplo, trabajar con Mario Salieri, grandísimo director italiano, muy profesional al estilo de las sombras, ¿no? Y una escena que estuvimos haciendo, esta persona pues quería dar la impresión de que estuvimos haciéndolo durante varias horas en la tarde. Entonces, con una luz
él iba cambiando la sombra de aquí, para aquí, para aquí, como si el sol hubiera pasado, ¿no? Y fue larguísimo ese rodaje, de los más largos, pero después, claro, tienen otra calidad. A día de hoy, 30, 40 minutos, te vas para casa. Y Ramón, ¿cómo es esto de que, no sé si conocéis antes a las actrices, no os conocéis entre vosotros, tenéis alguna manera de conectar? Porque al final, bien tú me acabas de decir que esa energía sexual, ¿no?, es la energía de uno y de otro, y la energía sexual es cuando las dos se funden. Entonces, ¿cómo viviste tú? No sé si conocías antes a la actriz, si no, si había un momento donde, bueno, pues podíais intercambiar algún tipo de conversación. Sí, por o cómo es eso, o simplemente es alguien que no conoces de nada y te pones ahí en el set de rodaje y a lo que venga. Depende de la compañera, ¿no? Porque yo he trabajado con personas que he trabajado muchas veces y he trabajado con personas la primera vez. La mirada, lo que solemos decir, la primera mirada es lo que te da el look, el look, la energía, lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Pero siempre nosotros, que es algo que no se ve dentro de las películas, tenemos una charla pues bastante prolongada sobre lo que nos gusta hacer, lo que no nos gusta hacer, tanto para ellas como para nosotros. Ahí desarrollamos un poco y depende de la experiencia de cada uno, pues dejamos que la energía se vaya moviendo o simplemente decimos, bueno, vamos a hacer esto primero o esto lo otro. Pero normalmente ya cuando tú estás en esa vorágine de rodaje, la gente sabe lo que tiene que hacer. El director solamente tiene que presionar el botón de grabar y la escena sale fluida, ¿no? Una de mis características era que normalmente con mis compañeros de trabajo hacíamos la escena sin cortes, lo que es mucho mejor para todo, para el flow de la energía sexual, lo que es para las ediciones. Entonces, esas son las pequeñas diferencias. Vale, y Ramón, otra pregunta. Háblame de energía sexual con amor y sin amor, porque tiene que haber diferencia. Lógicamente todos lo sabemos, ¿no? Todos los que nos están viendo o escuchando lo saben, pero tú, que eres un experto en la materia, como un actor para cine para adultos, cuéntame un poco esas diferencias. A ver, es que dentro de la industria mucho amor no podemos poner. ¿Sabes? Ahí estamos más que nada. El amor es algo muy íntimo, la industria es algo muy, muy abierto, demasiado explosivo, en los que puedas tener de vez en cuando alguna conexión, porque me ha pasado, en el que tengas una conexión especial con alguien y eso es pues, un volcán que sale por todas partes, pues igual que cuando encuentras una pareja fuera de la industria con la que de verdad conectas, ¿no? Pero cuando hacemos el amor, tenemos esos momentos de caricias, esos momentos de intimidad, esos momentos de susurros, en donde más que la corporalidad del acto, está la espiritualidad del acto, está la emoción del acto, ¿no? Te llena de otra manera. Tampoco es necesario estar 30 o 40 minutos. Aquí nadie está con un reloj intentando vender una escena. Tú estás con tu pareja, estás en una intimidad y si sabes fluir como las cosas tienen que fluir, la energía y la dinámica sexual van a completamente otro ritmo. Y voy a ir un poquito para atrás, Ramón, que se me ha quedado una pregunta en el tintero. Cuando estabas hablando y me estabas contando el tema de que ahora vivimos pues, en una sociedad, ¿no?, que creo que a todos los que nos están viendo nos interesa mucho, vivimos en una sociedad donde prima el estrés, prima la ansiedad. ¿Tú piensas que el tener o el practicar sexo, el practicar estas técnicas, reduce esa ansiedad? Depende cómo lo practiques. Volvemos a la misma. ¿Es el cine para adulto malo para la gente? ¿Es el tabaco malo para la gente? ¿Es la bebida malo para la gente? ¿Bebes una cerveza? ¿Te sienta mal? No. ¿Bebes 10 cervezas? ¿Te sienta mal? Sí. Entonces, esto lo deberíamos de tratar de la misma manera. ¿Para qué lo consumes, no? Cuando hay veces que hablamos o escuchas a gente hablar de cosas como el tantra, por ejemplo, por mencionar, no es algo que me guste. Y te dicen, no, es que tienes que guardar el orgasmo porque tus niveles de testosterona suben. No es verdad. La dopamina igual se puede calibrar un poco, pero los niveles de testosterona suben por otras cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado
de lo que vemos, hacia lo que dejamos que nos influya, porque sí, volvemos, vivimos a un ritmo en que todo tiene que ser perfecto en nuestro Instagram, pero también, gracias a Dios, tenemos páginas o perfiles como Blessing Indigo, en donde puedes tirar pues un poquito por tu espiritualidad, que es hacia donde yo voy en mi vida ahora mismo, ¿no? No quiero ser una persona tan carnal, quiero ser una persona más espiritual, que pueda estar más en paz. Bueno, aquí no se diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que en realidad somos personas que estamos en un mundo terrenal, exacto, pero que somos también espirituales. Entonces tenemos que tener un poco equilibrado tanto nuestro ser energético como nuestro ser carnal. Exacto, sí, pero hay una conexión, ¿no? Que, pues a ver, los religiosos la llamarán con cualquiera de sus doctrinas, cualquiera de sus dioses. En mi caso, es con ese universo con el que yo me conecté en unas clases de arte dramático a las que fui, que te había comentado. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, cuéntanos. Pues, tengo varias preguntas, no obstante, de mis seguidores, que abrí un cajón de preguntas y tengo varias preguntas. Entonces, caja de Pandora. Sí, abrí un poco de debate, pero cuéntanos un poquito eso que nos ibas a contar. Pues fue realmente en donde yo me di cuenta de la sensibilidad que tenía, del poder de manifestación, de que hay algo más allá, porque después del fallecimiento de mi padre, yo pasé una época muy, muy triste, ¿no? Era un peso que tenía encima. Disculpa, ¿con el fallecimiento de tu padre ya eras actor de cine para adultos o fue Sí, antes? No. Fue en el proceso estaba en Los Ángeles en mi carrera. Entonces fue un golpe bastante fuerte y ahí pues yo pensé que estaba bien y llevaba un peso encima grande, ¿no? Y una compañera, una maquilladora, que también es bastante espiritual, me lo decía, es que no eres tú, no tienes tu luz, no sé qué te pasa, ¿por qué no vas a este chamán? Te cuento lo del chamán primero. Por supuesto, es que me encanta cuando chamán. Antes que lo de la escuela, porque está un poco relacionado, ¿vale? Cuando fui al chamán Durek, en Los Ángeles... Ajá. Es un chamán allí muy conocido, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues, cuéntanos todo. Primero, que a nosotros nos gusta el chisme. ¿Cómo iba vestido ese chamán? Porque claro, nos imaginamos un chamán y lo primero que pensamos es pues una persona así lleno de plumas y bueno, como nos lo han vendido. No. Cuéntanos un poco cómo son realmente los chamanes. Yo ya tengo otro episodio donde entrevisto a un médico que se va al Amazonas a ver a un chamán. Cuéntanos tú cómo ves esa primera impresión de ese chamán. Pues quiero pensar que es bastante distinto al del Amazonas, porque los lugares son bastante distintos del Amazonas a Los Ángeles. Hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, tras ser recibido por la asistenta que me recoge, con la que hablé para ir a su casa, me sirve un té y el chamán llega a los pocos minutos, pues una persona pues, que puedes ver que parece normal, pero tiene una luz especial, no sé. Y iba pues de blanco, con ¿son hilos? ¿O cómo se llaman las lino. Lino. Sí, lino. Con linos blancos, kakis, súper casual, ¿no? Y llevaba como un turbante en la cabeza, le comenté un poco la situación, me vio también como que estaba un poco apesadumbrado, ¿sabes? Como con peso encima. Y me dijo, bueno, vamos a ir a mi estudio, donde tengo una cama y tal. Ahí te vamos a relajar un poco, voy a hacer unos cánticos, déjate llevar. A mí el rollo de dejarme llevar me encanta. Yo voy siempre con el flow, vamos, venga, tal. Aunque soy bastante planificador, dependiendo a dónde vaya. Una vez donde estoy, ya puedo influir hacia distintas partes. Pero soy seguro, soy Capricornio. Como yo, mira, tenemos otro Capricornio. Venga, fantástico. Tú y yo nos vamos a llevar bien. Claro. Y nada, pues yo me acuerdo que entramos en el lugar y me tumbo pues en la cama que tenía ahí. Velitas, estaba bastante tenue la luminosidad en la habitación y él empieza pues a invocar pues a mis guías con sus cantos. Enfría un poco la habitación. A mí me había puesto como una mantita. Allí no había aire acondicionado. No había. Bueno, tú notaste que la energía cambia. Claro, en el momento que estamos en contacto y canalizando es cuando aparecen esas otras energías del otro plano y ahí es cuando notamos ese cambio de aire, ¿no? Ese cambio de temperatura. Exacto.
a mí no me sorprendió, o sea, simplemente lo he sentido como lo he sentido otras veces en mi vida. Hay veces que entro en sitios y es como, noto algo. Porque también, ya hablaremos, pienso que tengo algo de mediunidad, pero todavía no lo he desarrollado. Venga, pues hay que desarrollarlo. Entonces, empieza a hablarme de que mis antepasados están aquí, de la presencia de mi padre, que no me preocupe, que cuide a mi madre, que es el único mensaje que mi padre me quería dar, porque no lo vi en el momento de fallecer, yo no estuve. No hubo esa despedida. Claro. Entonces yo tenía esa pesadumbre y me quedaba eso, ¿no? Pues yo pensé que con el tiempo pasaría, pero pasó ese mismo día. Nunca lloré tanto. Y no porque, o sea, no lo sé, empecé a llorar y a dejarme ir, a soltar. Y Chamandure, que estaba muy contento porque era la principal razón para la que yo había ido. Y al poco no, fue como una hora de sesión, pues yo ya no tenía más que llorar, ya me calmé. Y salimos de la casa y me dijo, estás muy bien, tu padre está muy bien, solamente te quería decir eso y no lo cierres. Me dijo así, es que no lo encierres, déjalo ir tú también. Porque muchas veces nosotros decimos, no, mi padre ya no está aquí, tal, no sé qué, y nos queremos aferrar a esa imagen de nuestro padre y nuestra propia energía espiritual nos tiene enganchados, ¿sabes? Sí, eso pasa mucho cuando, por ejemplo, pues estamos que ha fallecido algún ser querido y bueno, nosotros le estamos reteniendo porque tenemos ahí algo a medias o algo sin resolver, entonces es muy común que la persona esté en la luz, pero no pueda tampoco, porque una vez que estamos en la luz tenemos que desarrollar otro camino, que allí no estamos a la Bartola, que allí estamos también trabajando. Exacto, y tenemos que ir creciendo. Entonces, cuando nosotros, pues, por desgracia, ¿no? Tenemos ahí ese pesar tan grande. Es que no lo quieres dejar marchar. Claro. Vamos a ser sinceros. Quieres que esté contigo. Exacto, no lo quieres, no me quiero olvidar. Y no lo vas a olvidar, es simplemente abrirte, realizar que esto no es el fin, porque yo antes era así. No, esto se acaba. Morimos negro, no hay más. Bueno. y no, joder, hay mucho más. Bueno, pero generalmente hay muchas personas que son así hasta que les viene un golpe. El golpe, sí. Un golpe, por desgracia, pues bueno. Y Ramón, un consejo que puedas dar a esas personas que han perdido un ser querido y que no se han podido despedir de él. Pues que busquen esa ayuda, ¿no? Primero, que no piensen que se acaba, porque ¿sabes lo que pasa? Cuando no nos despedimos de esa manera, es cuando más pensamos que esto se acaba y ya está. No, o sea, nuestros guías, cuando hablamos de nuestros guías, ¿quiénes son? Pues nuestros padres o otros espíritus de otras vidas, de otras almas, porque aquí ya empezamos a entrar en un mundo muy, muy amplio. En el que yo creo, ¿no? Pero que nos relajemos lo primero. Lo primero que tenemos que pensar es que esas personas nunca nos han querido ver de esas maneras. Cuando estábamos tan tristes, como echamos tanto de menos, están en ti, lo estás sintiendo. Y si tú lo estás sintiendo es por algo. No solamente porque lo eches de menos, sino porque vamos al campo cuántico. Mira, ya se me ponen los pelos de punta. Muy bien, eso es una muy buena manifestación en directo. Las partículas vibramos. ¿De acuerdo? Cuando tú has pasado tanto tiempo con una persona de tu entorno familiar, de tu entorno emocional, cuando tienes una pareja, tus partículas, que al final somos átomos, vibran, joder. Nosotros vibramos a nivel atómico, mínimo. Cuando nos separamos, esas partículas siguen vibrando. Mira cómo estoy. Muy bien. Esas partículas siguen vibrando. Da igual si tenemos una asistencia corporal, si tenemos una asistencia espiritual, seguimos vibrando y más allá del portal en el que estamos hablando tú y yo, vamos a seguir vibrando. La pena es porque no nos acordamos. Ya. ¿Sabes? Cuando nos encontramos a lo largo del camino entre almas, ¿por qué no hay esa conexión? O sea, ¿cuántas vidas tiene el alma que me ha tocado a mí en este cuerpo? Hablamos muy, ya lo sé, pero yo creo en esto, vamos a ver. No, por supuesto, yo también. O sea, vamos a ver, eso se puede abrir, se puede saber de una manera muy sencilla, abriendo los registros akáshicos, accedemos a la akasha y de ahí podemos ir preguntando y bueno, si nos lo permite Metatron, que es quien está custodiando toda esa akasha, nos lo podrá decir. Sí. Bueno, Ramón, a ver, y quiero más cositas, mira. La escuela.
Porque ahí fue la conexión que te dije yo. El Shaman Durek fue la primera puerta a abrirme algo directamente espiritual hacia mi persona, ¿no? Pero después en Stella Adler, que es una escuela de teatro que hay en Hollywood, a la que me apunté porque quería seguir avanzando dentro del conocimiento que tenía de las artes visuales, ¿no? Hay unas clases que se llaman de movimiento. Y el movimiento es algo que saca la fluidez del cuerpo para que tú no te quedes atorado en medio de un espectáculo, de una obra de teatro. Hacíamos yoga de calentamiento, 15 minutos de yoga en cada clase. Hacíamos 2 o 3 clases a la semana. Pero ahí yo me conecté a una energía, no me expliques lo que es. Yo se lo decía al profesor Kennedy Brown, que se basa en el sistema de un libro que se llama The Lucid Body, el cuerpo lúcido, en donde tú te tienes que abrir para poder recoger, para poder entrar en el alma del personaje que nosotros vamos a crear. Porque ya cuando entramos en este mundo fantástico del multiverso, todo puede existir. Todo puede existir. Las obras de teatro, las películas, las buenas, las malas, los románticos, los odiosos, todas esas ideas vienen ¿de dónde? Vienen de ese universo que tenemos antes, del que hablábamos, de las cosas que proyectamos, ¿no? Si tú eres capaz de abrirte a eso, puedes coger ese alma y metértelo dentro. Y es una pasada, para bien o para mal, dependiendo del carácter que tú vayas a hacer. Cuando estaba en esas clases yo vibraba. Y es como la vibración que estoy sintiendo ahora un poco. Era como rum, 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 rum. En donde yo ya no pienso lo que digo, sino que fluyo con lo que diga. Y si yo hago ese personaje, pues ese personaje fluye dentro de las palabras, porque tienes que tener un pequeño hilo de conexión ahí para saber lo que tienes que decir, porque es tu arte, es el arte dramático, la obra de teatro, la película, lo que quieras. Pero tu vibración es la original para que tú des un carácter enfrente de la cámara, enfrente de un público. Y era algo rarísimo, pero era algo que me abría y que me relajaba, y era como cada vez que acababa la clase, acababa medio agotado, porque era algo muy emocional, algo muy espiritual, y otra gente que no comprendía eso, volvía a traumas pasados y daba golpes a las paredes, que había agujeros en las paredes, porque las paredes en Estados Unidos no suelen ser como aquí, no son de ladrillo, ahí son de pladur, van entre vigas de madera. Entonces la gente sacaba como algo que tenía dentro, alucina, que no había sido capaz de sacar a lo largo de su vida. Alucina. Y lo manifestaba, pues bueno, de esa manera. Sí, la pared, o salían de clase corriendo, que a mí me tiene pasado también. ¿Dónde vais? Y se marchaba de clase llorando, tal, pues porque le vino alguna historia, pues igual de esta vida o igual de otras vidas. De vidas pasadas. Y fue algo, pues a mí me abrió el prisma hacia el arte dramático a un nivel mucho más profundo de lo que solemos ver en las películas. Vale. Bueno, y vuelvo otra vez a tu profesión de cine para adultos. Tú me contaste una vez que eras capaz, ¿no? O tus compañeras te decían de que después de hacer, esa escena sexual, ¿no? Vamos a llamarlo, podías sanarlas en diferentes aspectos. A ver, cuéntanos un poquito por ahí cómo es eso, porque claro, me parece interesante. Yo no me daba cuenta de esto hasta que pasé lo del chamán y lo de la Escuela de Arte Dramático. Ajá. A partir del punto de la Escuela de Arte Dramático, yo tenía un flow mayor todavía dentro de lo que hacía, porque, yo ya tenía una experiencia. Pero ahí me conectó ya a las energías de mis compañeras, ¿no? Y en anteriores ocasiones me había pasado. Volvemos a los orgasmos y podemos hablar de esto un poco, porque vamos hacia la energía más básica de lo que es la sexualidad. Pero hay varios tipos de orgasmos, ¿no? Hay un orgasmo clitoriano, hay un orgasmo vaginal, pero hay un orgasmo emocional y más profundo hasta el punto de ser espiritual, en donde se mantiene esa línea orgásmica porque te has conectado a una energía que no es la del sexo normal, que no es la del orgasmo normal. ¿Podemos decir que es un orgasmo de alma? Sí. Bueno, hay gente que lo llama amor, pero... Bueno, en francés es le petit mort, el orgasmo, ¿no? Pero que al final mezclamos cosas, mezclamos con... sí y no, porque había esa conexión. No me pasaba con todo el mundo. Vale. Entonces, había
compañeras que llegaban y llevaban sus estreses, ¿sabes? Y tenían todas sus cosas y al final salía un escenón porque todo, la química estaba ahí, la pasión estaba ahí, la emoción estaba ahí, incluso la espiritualidad estaba ahí, ¿no? Y cuando acabábamos era como, necesito volver, déjame aquí. Y yo, ¿qué? No, necesito volver, es que no sé dónde estoy. Esto después de terminar el orgasmo. O la escena, cuando la escena acababa, ¿no? Porque al parecer ellas entraron en esa línea orgásmica y estuvieron ahí durante mucho tiempo. Ajá. Y debido a eso, una cosa es tener 1, 2, 5 orgasmos, 10 orgasmos, hablemos. Pero otra cosa es estar en esa línea orgásmica durante tanto tiempo. Porque acabas agotándote. Si ya un orgasmo, 2, 5 son agotadores, pues imagínate estar en un orgasmo continuo en donde, o sea, lo que sientas, cada respiración, cada beso, cada toque, es un mantener esa línea en donde nosotros vibramos a una frecuencia muy alta, ¿no? Ya no hablo del tema carnal, sino hablo no de encontrar una paz tampoco, pero es una frecuencia súper alta en la que tú gastas una energía tremenda, porque no estamos habituados. No estamos acostumbrados a entrar en esa escala vibracional tan alta, ¿no? Exacto. Entonces, creo que me lo había comentado Shaman Durek la primera vez, ¿sabes? Y después otro... O sea, el chamán ya te dijo, ¿qué te dijo? Eso mismo, ¿no? Yo cuando le hablé de mi profesión, él me vio como un sanador. Es que me he encontrado con varias personas a lo largo de mi vida en que me han visto pues como sanador. No lo sé, yo me froto las manos y noto un calor que no es habitual. Cuando las pongo sobre la gente les quema, realmente. Entonces no me las puedo frotar tan fuerte. A mí no me quema, yo las noto calientes. Pero cuando las pongo sobre alguien es como está caliente. Y si tienen una molestia, por ejemplo, o algo, se calman. ¿Sabes? Me pasó, pues por ejemplo, una persona que le falleció una amiga recientemente y estaba muy cercana de esa persona, ¿no? Y estábamos hablando y de repente pues rompió a llorar, ¿no? Porque había sido muy reciente y era ese sollozo pesado de tal, no sé qué. Y mientras otro amigo le decía, oh, no te preocupes, eso con el tiempo pasa, ya verás, seguro que allá donde esté está bien, tal, no sé qué. Yo lo cogí, empecé a darle, no daba respirado, ¿sabes? Era como ese momento en que nos cerramos, un previo de ansiedad, ¿sabes? Y fue como, la agarré y hice, la froté un poco. En medio minuto estaba tranquila. Yo no sé si fue porque puedo hacer algo de Reiki, que tampoco sé. Bueno, igual canalizas sin... Pero creo que volvemos a esa energía. Si yo pienso en esa energía, si hay momentos en los que yo siento esa energía, como la sentí ahora mismo, es tocar a alguien y puede sentir un beneficio. Pues por eso volvemos a la sexualidad. Por eso me decía, no, es que tú cuando haces este tipo de películas estás sanando. Y yo pensaba, ¿cómo voy a sanar si esto es solo sexo, ¿no? Pues porque sin quererlo, debido pues, a mi punto de vista o a mi apertura hacia el universo o mi sensibilidad, pongámoslo mejor, pues venían personas que tenían unas cargas, porque también dentro de la industria no estamos todos allí por casualidad, estamos allí por causalidad, volvemos a la misma. Hemos pasado por ciertos traumas, me incluyo, que nos hacen ver ese negocio como algo atractivo. Ajá. Y sin embargo... ¿Qué punto creéis que tenéis en común, si te puedo preguntar esto? Es que tendríamos que ir a regresiones, porque yo no sé si he tenido algún momento en mi vida en el que de alguna manera a mí se me ha pasado algo con mi sexualidad que me haga ver la sexualidad de otra manera que el resto de la gente. Porque al final, cuando yo decía, no, es que quiero hacer esto, la gente me decía, estás loco. Nadie me decía, venga, que tú puedes, ¿sabes? Porque no es un negocio normal, aún a día de hoy hay bastante rechazo, aunque la gente esté bastante abierta al respecto. Y curiosamente, toda la gente que conozco que tiene hijos en la industria no quiere que los hijos hagan este negocio. Entonces algo tenemos que hacer. Igual viene de vidas pasadas, a lo mejor que en otra vida pues hayas hecho algo relacionado, sí, podría ser. O traumas, o sea, traemos esos traumas a nuestra vida real, también.
¿sabes? Bueno. Con lo cual, tú, después del acto sexual, has descubierto que sanabas a mujeres con las que habías estado compartiendo esos momentos. Pero ya no solamente con mujeres, también hombres que me han preguntado ciertas cosas sobre sexualidad, sobre su vida íntima. Pues a mí me llamaban como si fuera un médico, joder, como si fuera un tutor, ¿no? Y exponiéndoles mis puntos de vista de la misma manera que te los expongo a ti, pues igual les daba otro tipo de claridad. No, porque muchas veces nos metemos en un cuadrado en el que no, son 4 partes. ¿Y si es un pentágono? ¿Y si es un hexágono? ¿Y si es un octógono? Todo depende de las dimensiones que tú quieras darle a todo lo que vives, ¿no? Otras versiones se fían más porque yo tengo la experiencia, se fían más porque yo los conozco de hace mucho tiempo, me escuchan y se quedan tranquilos. Es que al final, ¿qué es un medium? ¿Qué es un maestro de Reiki? ¿Qué es un chamán? Son personas que expresan sus conocimientos de un tipo concreto de forma. Y ya con esa manera de ellos expresar, como tú lo haces muy bien, ya la persona te escucha de otra manera. Y eso no quiere decir que la persona esté rebuscando o esté buscando un negocio. No, es la fluidez, la organicalidad en la que nosotros podemos hablar sin tener que estar pensando en lo que tenemos que decir. Cuando a día de hoy todo el mundo piensa lo que tiene que decir y no quiere arriesgarse a ser original. Vale, Ramón, te voy a hacer una pregunta que me ha hecho un seguidor. Y me comenta, pregunta Ramón, por favor, si cree que es importante la energía sexual en la vida de una persona. Me pone, porque yo soy una persona que no practico apenas sexo. ¿Qué opinas? ¿Qué consejo darías a esta persona? A ver, hay varios puntos, porque desde el punto espiritual, si a ti no te llena el sexo, no hay nada que hacer. Ya, igual a ti te llenan otras cosas, ¿no? Igual te llena estar más en paz con ti misma, depende de la educación que tú hayas recibido al respecto, depende de la presión que puedas tener al respecto. Desde el punto físico, se sabe, hay estudios al respecto, que cuando uno tiene cierta sexualidad, no hablamos del abuso de la sexualidad, cierta sexualidad. Hay una nivelación hormonal, puedes dormir mejor, puedes tener más apetito, pues hay cosas, es funcionalmente positivo para el cuerpo. Emocionalmente hablando, depende de lo que tú sientas, ¿no? No queremos engancharnos a una sexualidad porque soltamos demasiada dopamina y es como algo adictivo. Entonces tú también tienes que ver lo que te pueda sentir mejor a ti o no. Mi pregunta sería hacia esta persona, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué preguntas? Experimenta. No te sientas mal porque voy a probar algo. Pruébalo. Si te gusta, bien. Si no te gusta, lo que a ti te llene. Si a ti te llena tener una vida más sexual o menos sexual, haz lo que a ti te llene. Uno tiene que estar en paz consigo mismo, con o sin sexo. Con eso te digo todo. No es fundamental para vivir, obvio. Hay mucha gente que a lo largo de su vida no tiene unos niveles altos, medios o bajos de sexualidad. Hay gente que no tiene sexualidad en absoluto. Es muy personal. Entonces, lo que a ti te haga feliz es lo que tú debes hacer. Vale, Ramón. Y una última cosita. A ver, cuéntame algo del sexo tántrico, que antes me has dicho que no te gustaba. A ver. Bien. Estaba mirando una cosa un segundo. Bien. El sexo tántrico es que ya vamos a entrar en ciertas cosas. ¿Hacia qué lado vamos? Hacia el purismo de guardar tus propios orgasmos, o sea, no tener orgasmos en absoluto o poder disfrutarlos, hacia las dietas. Bueno, mi pregunta es clara. ¿Tú crees que podemos llegar a tener un orgasmo sin que haya penetración? Sí, claro. Sí. A ver. Bueno, penetración y, bueno, si es un orgasmo clitoriano, pues sin ningún tipo de tocamiento o roce. O sea, yo creo que es más fácil que lo tengan los hombres que las mujeres en un sentido. No es porque seamos hombres o mujeres, es porque dependiendo de las edades también. Cuando el hombre entra en la adolescencia, los niveles de testosterona son enormes. Tenemos sueños eróticos, tenemos sueños húmedos.
No me digas eso, que tengo 2 hijos. Prepárate y prepararos. A mí me ha pasado levantarme una noche y haber tenido un orgasmo en mis sueños, pero eso se produce debido a ciertas hormonas. Después, cuando ya eres consciente de lo que te pasa, si puedes tener, por supuesto, tú puedes tener un orgasmo cogiendo un pastelito, métetelo en la boca y es como, te vibra todo. Sexualmente hablando también, no es necesario tener penetración, hay que saber buscar a la persona, leer a la persona con la que estás, conocer a la persona, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te gustaría probar algo, ¿no? Y también la otra persona tiene que tener, aparte de decir lo que le gusta o no, un poco de apertura a la hora de recibir lo que la pareja te puede traer, ¿sabes? Uh-huh. Fíjate si esto es así, que hay una industria enorme de juguetes sexuales, sin hablar de penetración. El mismo succionador de clítoris, que es muy conocido, que no voy a dar publicidad porque no cobramos, ha vendido millones. Sí. Y es un aparato en el que no se estimula más que nada que la succión del clítoris. Si mañana alguien inventa pues, un succionador del lóbulo de oreja que da orgasmo, se va a vender como churros. Seguro. Entonces aquí vamos a... La respuesta es que no es necesaria la penetración, al contrario. Yo muchas veces me puedo quedar con momentos previos. Ahora especialmente. Yo he pasado mucho tiempo teniendo a alguien casi desnudo a mi lado. Nada más empezar. Pues a mí me gustan los olores, por ejemplo. Yo huelo un perfume, yo huelo un pelo recién lavado. No sé, la textura de la piel, las manos, ¿sabes? La suavidad de unas manos. O sea, las mujeres sois unos seres, pero que podéis brillar de mil formas. De mil formas. Ahora, ahí es donde te digo, como tú tengas el filtro aquí, del tiempo que hayas pasado en las redes, y has visto más o menos porno, el concepto de mujer que tú tengas, ¿sabes? Yo me crié con 2 hermanas y una madre en donde éramos uno, éramos un ser. No éramos hombres y mujeres, ¿no? Nos peleábamos, nos reíamos, nos alegrábamos, llorábamos juntos, vibrábamos dentro de la misma frecuencia. Entonces, cuando a ti te pasa eso con una persona, no la sueltes, no la sueltes. Hablar las cosas, que las almas no se encuentran todos los días. Y que no nos encontramos tampoco por casualidad, que esto está predestinado. Exacto. Bueno, Ramón, para terminar, hemos hablado del personaje, ahora háblanos de Ramón como persona. ¿Qué planes tienes? ¿Ya has dejado la industria del cine para adultos? Cuéntanos un poquito. Sí, me ha llevado un tiempo, ¿no? Llegar al momento en el que estoy, en donde me gustaría hablar de todo un poco, ¿sabes? Como estamos hablando aquí ahora mismo, pero también dirigirme más hacia el tema espiritual, ¿no? Porque yo creo que sí, he tenido un aprendizaje tanto carnal como espiritual, emocional, a lo largo de toda mi vida. Y estoy en el momento de decir, venga, vamos a sacar provecho de todo lo aprendido, pero tengo que dar razón en un aspecto a los grupos feministas, en el sentido de que tenemos que desaprender todo lo que hemos aprendido, ¿sabes? Porque cuando vemos especialmente nuestro negocio, no estamos viendo la sexualidad como es. Es un producto que se utiliza para una función y no tiene nada que ver con la sexualidad. La sexualidad empieza en una mirada, ¿quién es? En esa curiosidad, en esa atracción. Eso no lo ves. Hay muy pocos directores de ese cine que puedan mostrar eso en las películas y que tampoco les interesa. Lo que les interesa es tenernos enganchados a cierto tipo de sexualidad que desafortunadamente muchos jóvenes están siguiendo y se encuentran en situaciones incómodas de las que no me siento orgulloso, porque no han tomado ese vídeo de una manera que no es un referente. Ajá. Entonces, estoy con la creación de los podcasts que explican estas cosas, como hemos hablado previamente del consentimiento, de ciertas cosas que se hacen en la industria que no se ven. Por ejemplo, nosotros tenemos sexo sin protección, pero no se menciona cuando tú ves la película que tú vas a hacer unas analíticas cada 2 semanas para tener esas precauciones, ¿no? Para que las mujeres, sobre todo, toman ciertas precauciones para no tener embarazos no deseados. Que los hombres tenemos que eyacular afuera para que esto no se produzca.
hay películas que las hacemos con preservativos. O sea, es un mundo que se puede demostrar que no es solamente lo que aparece ahí. Eso por un lado. Y después... Tampoco educación sexual, que nos falta, en muchas ocasiones nos falta. Sí, pero de dinámicas sexuales dentro de lo que es esa industria. No, porque educadores sexuales tenemos muchos. Ya todos sabemos lo que es el clítoris, lo que es el glande, dónde hay que tocar, cuántos tipos de orgasmos podemos tener. Entonces, dentro de lo que es la industria hay ciertas dinámicas de las que se hablan de los juegos de rol, por ejemplo, pero se nos olvida mencionar que hay una conversación previa hasta dónde se puede llegar, qué es lo que se puede hacer, cómo te sientes si hago esto, cómo es esto, te gusta ser dominante, te gusta ser dominado, ¿sabes? Hay esas dinámicas, es mi máster después de todos estos años, pero también quiero seguir experimentando, buscando estas respuestas dentro de lo que es lo holístico, porque quiero saber qué pasa con esa energía, por qué yo recibo esa energía y hacia dónde puedo redirigir esa energía, ¿no? Seguimos ayudando al mundo. Yo quiero pensar que mi negocio, de lo que he hecho durante todos estos años, ha ayudado a las personas que lo veían de alguna manera, de desconectar, si no se han enviciado en él, ¿no? Sí, porque, a ver, volvemos a una cerveza o 10 cervezas. Pero si tú has utilizado ese momento para desconectar un segundo, tener un orgasmo, relajarte y no caes en esa rutina de vicio, pues yo quiero seguir haciendo eso, no dando el placer de esa manera, sino de una manera quizás más espiritual en cuanto me meta a ese camino holístico que también quiero hacer. Bueno, muy bien, pues... Vamos a ir despidiéndonos, Ramón. Me ha encantado que estés aquí con todos nosotros. Te esperamos próximamente. Y bueno, pues seguimos innovando y seguimos contando un poquito todo lo relacionado con la vida consciente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Esto es Blessing Indigo, la espiritualidad llevada al siglo XXI.